Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, mis estimados queridos navegantes, quienes nos acompañan en nuestros programas, en nuestras navegaciones semanales por el Pacífico y por la historia del Pacífico mexicano y por la historia marítima en general, ¿no? Queremos saludar, como siempre, Alfonso. Hola, Marcelo, buenos días. A nuestros técnicos, a Víctor, a Edgar, a Roberto, que siempre atrás al pie del cañón, como se decía en la Marina. También queremos saludar a nuestras becarias, a Brenda Romero, a Ana López. Un saludo y bueno, pues a todos aquellos que nos siguen o aquellos que por primera vez nos encuentran en las redes, nuestras redes son, Alfonso. Ah, sí, no, pues las redes del museo van a aparecer aquí: Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Bien. Qué bueno, Edgar dijo que no, pero bueno, no importa. Sí, ya. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema que, bueno, no se habla mucho, a pesar de que está bastante trabajado, investigado, sobre todo en Europa, que es lo relativo a la salud y la enfermedad en las rutas marítimas del México colonial. Esto es un tema que tiene proyecciones inclusive filosóficas, como vamos a ver enseguida, porque lo primero que cuando estamos armando el guión para este tema, pues lo primero que surge es, bueno, ¿qué se considera salud y qué se considera enfermedad? Es decir, ¿cuándo las personas están sanas y cuándo no lo están? ¿Cómo se determina eso? Y al mismo tiempo una pregunta que es la que sigue. ¿El concepto de salud y enfermedad es el mismo al que tenemos hoy que en el siglo XVI o XVII? Y si no es así, ¿cuál es la diferencia? Entonces vamos a hablar un poco de todo esto para centrar el tema, porque si no, pues es complicado. O sea, los límites entre salud y enfermedad son bastante, a veces, objeto de muchas elucubraciones, investigaciones, sobre todo en el caso, por ejemplo, de la salud mental, ¿no? Que ahí sí, quién está loco, quién no, eso es dependiendo cómo se vea. Entonces, creo que sin mayor preámbulo, entraríamos en este asunto. Hay perdón, maestro Marcelo, sí. Solamente para acotar, estaba buscando el dato, de hecho, porque no me lo sé de memoria, me lo sabía, pero ya se me olvidó. Sí, que hasta el DSM-2, 1974, pues por ejemplo, y por poner uno de muchos, pues la homosexualidad era considerada una enfermedad mental, ¿no? Claro. O sea, hasta 1974 llegaban a esos niveles el entendimiento. Sí. Y vamos, esos criterios pues tan pobres, ¿no? Y tan, pues en algunos casos para nada científicos, se mantuvieron durante gran parte de la historia para señalar y clasificar pues qué es sano y qué no. Así es. Y Foucault tiene un trabajo muy bueno, ¿no? Sobre eso yo creo que nadie mejor que él para hablar. Sí, esta situación viene sobre todo en el caso de las enfermedades mentales, porque ahí es donde el límite es difícil de precisar. Yo recuerdo cuando estudié la parte a Freud, que teníamos que estudiar en materias introductorias en la carrera a Freud, del inconsciente y toda esta revolución. Y ahí aparece precisamente este análisis de lo que es salud y enfermedad. Y el concepto que maneja o que desarrolla Freud es fuertemente cuestionado años después por la antipsiquiatría, sobre todo con dos autores que son David Cooper y Lane y Cooper, que inclusive ellos dieron clases en la Universidad de Buenos Aires, allá en la Facultad de Filosofía y Letras, en el área de Psicología. Y estos hombres cuestionan el concepto freudiano de salud y enfermedad. No vamos a entrar en esto, pero a lo que voy es que lo que queremos demostrar que es un concepto histórico, no es una verdad absoluta, universal, que es válida para todo el tiempo. Eso no existe, sino que es histórico cómo se va construyendo estos conceptos. Entonces, hace un momento hablábamos, yo no pude profundizar, más bien no encontré material acerca del cuestionamiento en torno a la salud mental en los barcos, en las navegaciones. No sé si tú no trabajaste esto tampoco. Entonces ahí sí tenemos un problema
Normalmente a los locos, bueno, la famosa nave de los locos en Europa, ¿no? A los locos, lo mismo que a los leprosos, a los apestados, se los apartaba. Sí, pues tenían esta concepción de que era un castigo divino, ¿no? Así es. Y que la enfermedad era justa o merecida de acuerdo a tus pecados. Correcto. Sí. Es decir, eso es bien importante lo que dices, porque esta dicotomía entre salud y enfermedad está profundamente relacionada con el caso de Europa, o más bien del pensamiento occidental, con el pensamiento religioso. Es decir, no en vano, la Inquisición pues no veía con muy buenos ojos a los médicos y mucho menos, por ejemplo, a las mujeres que ejercían otros saberes, por ejemplo, pociones de amor, este tipo de cosas, porque esto atentaba contra los designios divinos. O sea, si nacías y te morías, pero eso no lo determinaba tú ni los hombres, se determinaba arriba. De hecho, ahorita que estábamos hablando fuera de cámaras, y nada más como nota, creo que ya sé dónde leí eso, maestro Marcelo, con Alejandro Martínez Carvajal, que, bueno, tomando, ¿no?, todas las notas y todo lo que ello hace, o lo que él hacía, que en la isla de la Roqueta mandaban a los leprosos, a los epilépticos, y que la gente no se quería ir a bañar ahí, a Caleta y a Caletilla, por miedo a que el agua los contagiara. Fíjate. Pero que da la nota que eso es una leyenda o una historia, no es exactamente que tenga fuentes históricas para comprobarse. Sí. Es historia oral. Sí. Bueno, puede ser, ¿no? O sea, yo no dudo que pueda haberse utilizado la Roqueta que no era extraño. Siempre había lugares, por ejemplo, en puertos en Europa, también en México, en el caso de Veracruz, en San Juan de Ulúa, que eran los lugares destinados a las cuarentenas. Sí. Es decir, llegaban los barcos y entonces, ante el riesgo de alguna epidemia, por ejemplo, el caso de la viruela, que era devastadora, ¿no? Inclusive una epidemia de viruela llegó aquí, a Acapulco. El barco estaba en cuarentena, o sea, prohibieron bajar a los tripulantes del barco, pero unos se bajaron y contagiaron a todo el mundo y fue un desastre en ese tiempo, el siglo XVII, si mal no recuerdo. Entonces, no es extraño de que hubieran utilizado este lugar con la Roqueta, que es un lugar aislado, para precisamente aislar enfermos contagiosos o bien para prevenir, como el caso de la cuarentena, la posible diseminación de epidemias aquí en Acapulco y en toda la Nueva España, ¿no? Entonces, eso es bien interesante. Entonces, el concepto de salud y enfermedad decimos que está atravesado, ¿no? Viene de la Edad Media por los conceptos de la religión, en este caso la religión católica. La religión católica tenía un gran negocio contra el cual se levantó Lutero, por eso no lo querían, que era la dirección de las indulgencias. O sea, yo pecador cometí un pecado, entonces iba a la iglesia y decía: Señor, miren usted, yo cometí este pecado. Ah, bien, hijo mío, entonces compra una indulgencia. Entonces había que darle un dinero a la iglesia y ellos te daban un papelito que decía que ya estabas absuelto ahí de todo tipo de pecados, ¿no? Entonces hubo un férreo control de todo este asunto. Es decir, las cuestiones relacionadas con la salud y la enfermedad, porque, repito, solo Dios, la providencia divina, era quien determinaba si nacías o te morías. Cualquier intervención dentro de ese, digamos, de ese lapso de la vida, pues era una herejía, era ir contra los designios divinos, ¿no? Entonces, un poco entender esto. Y eso sigue presente. A la fecha, el día de hoy, el mejor ejemplo lo podemos tener que hoy, ¿qué año es? 2025. 25. Sí. Hace 100 años, no ayer ni mañana, hace 100 años en la URSS, el aborto ya era permitido de manera legal, ¿no? Y salubre en un ambiente no controlado y estéril. Y hoy en día muchas personas se siguen no preguntando que si eso atenta contra Dios. Así es. ¿No? Entonces es una reminiscencia pues que se sigue arrastrando, pero sobre todo se manifiesta en ciertas sociedades más religiosas que otras. Sí. ¿No? Sí, o sea, este sigue siendo un problema actual o una discusión actual acerca si se interrumpe, si es válido o no interrumpir un proceso
generación de la vida, como consideran el embarazo, ¿no? Y contra el pensamiento de las mujeres que hablan de la libertad del cuerpo, de decidir, etcétera, etcétera. Bueno, esto continúa, claro, no a los extremos que se presentaban en la Edad Media y luego en el Renacimiento también, porque no cambiaron mucho las cosas en el Renacimiento. Pero bueno, eso es bueno, ¿no? Es bueno saber que, sobre todo acotarlo, que es algo que sigue presente y saber de dónde viene. Porque en realidad, si no se toma conciencia sobre eso, no se puede avanzar. Exacto. Sí. Ahora, esto también tiene que ver con la dieta. Es decir, la dieta de un marino en el siglo XVI, siglo XVII no era la dieta que tenemos hoy en día. Por eso era una dieta mucho menos rica en calorías, en minerales, en vitaminas, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, pues eran presa más fácil de las enfermedades que hoy en día. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Es decir, el mundo, volvemos a lo mismo, era otro. No es el mundo de ahora. Seguimos en el mismo planeta, eso sí, porque hasta que se acabe, aquí vamos a estar. Pero las relaciones que existían entre las personas en una época y en otra, pues cambian, se modifican. Los conceptos también se modifican. Entonces, yo planteo que tenemos en cuenta dos cuestiones. Una, en cuanto a salud y enfermedad, por la relación con la Iglesia, sobre todo la Inquisición, que fue muy rigurosa en esto, y por el otro lado, las dietas. Es decir, no se comía como se come ahora, una dieta más equilibrada. Bueno, en aquella época la expectativa de vida era pues 40, 50 años, cuando mucho. Hoy en día estamos arriba de los 70. Entonces eso, por supuesto, que influye. Dicho esto, entonces yo pasaría a hablar de cuáles eran las enfermedades más que con mayor frecuencia se presentaban, por ejemplo, en el caso de los perdón, barcos. Marcelo, una cosa ahí. No, también para tenerlo presente. Estamos hablando de un mundo preindustrial. Claro. Sí, porque la esperanza de vida y todas las condiciones salubres comienzan a mejorar en el mundo, ¿no? O con la humanidad a partir de la industrialización. Sí, y las vacunas y todo este tipo de procedimientos médicos que comienzan a tener. Entonces es importante no tenerlo en mente. Sobre todo como nota, porque pareciera que desde siempre, ¿no? Y no. No, tienes mucha razón y es bien importante esto que señalas. Por ejemplo, el caso de la anatomía. Es decir, la anatomía se desarrolla hasta el siglo XVIII. Esto me recuerda a una discusión que hubo en la Universidad Autónoma de Guerrero. Perdón, un pequeño paréntesis. Cuando en el Consejo Universitario en una ocasión quisieron eliminar las seriaciones de las materias, o sea, que la materia fuera la materia número, por ejemplo, cirugía 1, cirugía 2, entonces querían eliminar esa seriación. Y entonces salió un consejero universitario, un buen amigo, que se preguntó cómo lo iban a hacer. Si eliminaban la seriación, entonces, ¿cómo iban a hacer los que estudiaban cirugía si no habían cursado anatomía antes? ¿Dónde iban a cortar? Esto tiene que, y repito, ¿no? Estos saberes que se fueron desarrollando a lo largo del tiempo tienen que ver también con lo que decías, Alfonso. Y por ejemplo, el caso de la anatomía, los estudios de anatomía, los estudios sobre la circulación sanguínea que aparecen en el siglo XVIII, comienzan a aparecer las vacunas, ¿no? Ahí, hasta el siglo XIX. Entonces va cambiando este panorama. Fue prueba y error. Hay bueno, no sé si sea un chiste, ¿no? Pero mencionaban que los cazadores recolectores, ¿no? De los primeros Homo sapiens o homínidos aprendían de las frutas o de las hojas venenosas viendo cuando ya se moría el otro. Sí, claro. Y decían, no, él comió eso y ya. Sí, claro, si te la da y si te muere. Es prueba y error. Sí, bueno, pero bueno, así era. Entonces, centrándonos ya en la temporalidad y para no dispersarnos tanto, estamos hablando del México colonial, ¿no? Sí, y sobre todo de las rutas marítimas y específicamente quizá aquí el Pacífico mexicano. Aquí hay que aclarar esto. ¿Por qué hablamos de rutas marítimas y no de la ruta, solamente de la ruta Acapulco-Manila? Porque no hay tanta información acerca de qué pasaba en los barcos de la ruta Acapulco-Manila en este sentido. Ya en el siglo XVIII sí aparece, pero antes no. Entonces, por eso decidimos incluir las rutas, hablar de las rutas del México colonial. Son dos principalmente, ¿no? La ruta Acapulco-Manila, al lado de China, y la ruta de la Nueva España, del Atlántico, es decir,
Primero Sevilla, Veracruz, luego Cádiz, Veracruz, que durante toda la época colonial fueron muy frecuentadas. Entonces estamos en ese marco, en ese escenario. ¿Cuáles eran las enfermedades? Bueno, una de las más complicadas, que causó muchísimas muertes, en el caso de la ruta Acapulco-Manila, sobre todo en el viaje de regreso, porque era muy largo, fue el escorbuto. Es decir, una enfermedad que aparece debido a la falta de vitamina C en el organismo humano, y esto es provocado por la falta de ingestión de frutas y verduras frescas. ¿Por qué pasaba esto? Bueno, porque pues, en los barcos en los siglos XVII, XVIII, inclusive XIX, pues no había refrigerador. Entonces no podían mantener frutas y verduras durante el viaje. Y ahí empezaba la falta de vitamina C y empezaba esta enfermedad a manifestarse con llagas en todo el cuerpo. Y lo peor era el problema en las encías. Las encías se hinchaban, los tejidos blandos se hinchaban, pero de manera casi monstruosa, ¿no? Perdían los dientes y se morían, pero no se morían de escorbuto, se morían de hambre porque no podían comer, porque se les obstruía la boca con las encías tan hinchadas y fallecían por esta causa. Otra enfermedad, bueno, el caso de las epidemias, cólera, fiebre amarilla, todo esto que en un ratito, imagínense ustedes, por ejemplo, en una nao del siglo XVI de 25 metros de eslora iban alrededor de casi 100 personas, entre tripulantes y pasaje y comerciantes, soldados, esclavos, en fin, todo el mundo ahí. Entonces, una epidemia ahí pues prendía como si fuera yesca, se les iba de inmediato y era con consecuencias absolutamente desastrosas. Otro problema serio eran los parásitos. Por ejemplo, el caso de los piojos. Esto no es muy agradable, pero hay que decir, el caso de los piojos. Todavía hay, ¿no? Apenas hubo, creo, aquí en Acapulco una epidemia de piojos. Sí. En algún lugar, sí. Fíjate, entonces los piojos, las cucarachas también, que invadían la comida. Por ejemplo, el caso de la expedición Malaspina, cuando venían rumbo a Acapulco, en Panamá, porque venían del Cabo de Hornos, hasta abajo, de América del Sur. Y en Panamá tuvieron que bajarse y vaciar los barcos, porque las dos corbetas, porque estaban infestados de cucarachas. Fue una cosa, pero terrible. Ahí, ¿eso cómo se curaba? Aquí viene cómo se resolvía eso. Sobre todo, quemaban azufre en las bodegas, en los lugares, o bien rociaban las cubiertas con vinagre. Esas eran las medidas profilácticas de aquella época para este tipo de problemas. Los golpes, caídas, enfermedades del aparato respiratorio, por ejemplo, el caso de cuando uno sale mar afuera en la noche hace frío, entonces hay que abrigarse. Si no te abrigas bien, pues te enfermas, te resfrías, te da gripe. Entonces esto era muy frecuente. Lo mismo que las caídas, los golpes por la maniobra, ¿verdad? Esto era lo más, los problemas de sanidad que tenían los barcos, que mayormente se trataban. Había el caso, por ejemplo, de otras enfermedades, pero no era tanto, por ejemplo, enfermedades del aparato digestivo, cólicos, disentería, diarreas terribles, principalmente era eso, ¿no? Esto era ocasionado, obviamente, con el paso del tiempo en las navegaciones largas, los alimentos ya empezaban a descomponerse. Por ejemplo, Gemelli Carreri, un viajante, que él fue comerciante, traficante de esclavos, aventurero, en fin, pasó por Acapulco en 1699 y relata en su libro que se llama Giro del Mundo, La Vuelta al Mundo en italiano, habla de cómo saliendo de Manila poco tiempo después, ya la galleta marinera, pues ya era una cosa terrible, estaba llena de gorgojos, de insectos, las moscas, dice que eran moscas gordas y azules, grandes como garbanzos, dice. O sea, una descripción bastante siniestra y poco agradable, pero bueno, esto sucedía. Por eso los problemas estomacales, los problemas del aparato digestivo venían de esta situación. Por ejemplo, el caso del agua. El agua se echaba a perder. Los ingleses inventaron el grog para que el agua les durara más, que, bueno, consistía en 3 partes de agua y 1 de ron.
y con eso procuraban que el agua, como el alcohol inhibía, ¿no?, la acción o inhibe la acción de las bacterias, entonces les duraba un poco más el agua. Esto era en general los problemas que se enfrentaban. Por ejemplo, yo me preguntaba si había cáncer. Claro que sí había. Le decían el mal de piedra, porque según ellos te quedabas como piedra, era la idea que tenían, ¿no?, que te carcomía por dentro, ¿no?, y te transformaba en piedra. Eso es en cuanto a las enfermedades. Ahora, ¿cómo se le hacía frente a esto? Miren, hay que tener en cuenta aquí que en un principio, por ejemplo, si nosotros examinamos los barcos del siglo XVI, el caso del Vasa, un galeón, bueno, ese es del 17, pero es de 1629, un galeón sueco que lo reflotaron, en fin, tiene toda una historia. Vamos a ver, único todavía que sobrevive. Sí. Eso es una gran paradoja de la historia marítima, porque el barco se hunde el mismo día que lo echan al agua, en 1629. Se volteó, ahí se hundió, bueno, hubo un escándalo ahí, porque era un barco que mandó a hacer el rey de Suecia cuando Suecia controlaba el Báltico. Entonces quería tener el señor un barco que representara ese poder. Y entonces hacen este barco, pero con tal mala suerte que lo echan al agua y como a los 500 metros, ¡boom!, se va para abajo. Permanece ahí hundido y 300 y pico de años después lo reflota. Lo llevan al lugar, inclusive ahí en Estocolmo, donde lo construyeron, lo sacan, ¿no?, y alrededor construyen el Museo del Vasa, que es uno de los museos más importantes del mundo. La paradoja es que el peor galeón de la historia, que se hunde el mismo día que lo echan al agua, le sobrevive a todos los demás hasta el día de hoy. Paradojas de la historia. Bien, entonces, ¿cómo le enfrentaban? ¿Cómo se enfrentaba esto? Miren, hay que decir algo, ¿no? En el siglo XVI, para allá iba, realmente los espacios destinados en el barco para la tripulación eran absolutamente casi inexistentes, mínimos. O sea, te tenías que arreglar donde fuera. No había, por ejemplo, para dormir, pues era el piso. Por eso se enfermaban de repente, porque no tenían dónde dormir. No existía todavía la hamaca. No se había generalizado la hamaca que descubren los españoles en el Caribe. Pero eso, hasta que se generaliza, pasó tiempo. Perdón, ahí se lo descubren a los indios taínos. Sí, claro, sí. Claro. Que después los mataron a todos, ¿no? Pero bueno. Sí. Gran invento la hamaca, por supuesto. Hoy en día todavía, ¿no? Los cadetes que viajan en el Cuauhtémoc, sí, pues, en el buque Escuela Gloria, que vino aquí, el de Colombia, duermen en sus hamacas, ¿no? Le dicen cois, el nombre inglés, o sí, un sobrenombre. Bueno, entonces, ¿cómo se enfrentaba a esto? En realidad a veces ni se enfrentaba, porque hay que decirlo, y suena cruel, pero lo cierto es que en aquellas épocas el insumo más barato del barco era el marino. Es decir, costaba menos reemplazar a un marino que una vela. Suena cruel, pero así era. Entonces no había una preocupación por este asunto. Te arreglabas como podías para dormir, para estar ahí, para comer. Comían, por ejemplo, sobre baúles que usaban de mesa, de silla, para comer. En fin, todo era totalmente improvisado, porque no había este tipo de espacio. No había enfermería, menos, ¿no? Sin embargo, nosotros empezamos a desarrollar, sí empezó a desarrollarse poco a poco lo que se llamaba la botica de los barcos, es decir, pequeñas cantidades de diferentes medicinas que se fueron incorporando. Esto es interesante porque, por ejemplo, el caso de España, hay un médico del cual vamos a hablar aquí, Nicolás Morardes, un médico andaluz, que este hombre se dedicaba a la herbolaria, era un médico que vendía plantas, y no solo eso, sino que a partir de los grandes viajes del siglo XVI empezó a importar, por ejemplo, plantas medicinales de América, de África, de Asia. Entonces tenía un gran stock. Este hombre fue famoso, inclusive fue tan famoso que fue a dar a la cárcel. Hay una nota ahí, el Palacio de Cristal, que está en Madrid, iba a ser el, ¿cómo se llama? ¿El hospital? No, donde ponen las plantas. El invernadero. El invernadero, claro, sí, del rey. Si no me equivoco, creo que es Carlos V. No me acuerdo bien, pero iba a ser el invernadero. Y de las plantas que traían de acá, sí, de la Nueva España y de Filipinas. Importantísimo. Sí. Pero no duraron las plantas, pues, por el cambio de clima. No, sí, claro, era complicado, sí. Sobre todo en invierno, ¿no? Pero, por ejemplo,
en los documentos, más bien en el censo, si puede llamarse, en las relaciones que manda hacer Carlos V sobre todos los pueblos de la Nueva España, tenían que censar todo. El territorio, los caminos, los ríos, los sembradíos, la gente, todo. Y una de las cosas que le preocupaba al rey era que prestaran atención a las plantas medicinales, que no dejaran eso de lado, sino que dejaran constancia de qué plantas medicinales, cuál era su uso y cuáles eran sus resultados. Entonces, como vemos desde tempranas épocas, esto sí, claro, esto no se tradujo de inmediato en instalaciones en los barcos, ni mucho menos, o sea, eso no. Bueno, decíamos entonces que comienza a armarse estas boticas cuya base fundamental eran las plantas, la herbolaria, como en el mismo caso de la Nueva España, es decir, la medicina mesoamericana, es decir, anterior a la llegada de los españoles, ¿no? Entonces, nosotros encontramos una lista de medicinas de este tipo del siglo XVIII, la lista de medicinas que llevaba un barco, Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza, un barco de la ruta Acapulco-Manila, construido en Manila y que se hundió en 1750 cerca de las Islas Marianas por exceso de carga, por el contrabando que llegaba. El contrabando del dueño principalmente era el general, o sea, no había capitán, era el general Rodríguez Martínez de Faura. Entonces cargó contrabando, es decir, mercancía ilegal fuera del registro de la Real Audiencia, y el barco pues estaba muy hundido, estaba el agua, la línea de flotación estaba muy arriba de lo que debería estar, por eso el barco apareció hundido. Cuando salen al Pacífico, se hunde. Es una historia triste. Pero bueno, hay un gran libro que habla de todo este barco, de José María del Valle Gómez, Retrato de un navío. Ese lo tenemos aquí, lo vamos a ver en las imágenes al final. Y entonces ahí aparece esta lista. Esto aquí traje mi acordón porque no me lo... Estamos hablando de que la botica contenía 145 compuestos. Es decir, hoy en día llamaríamos medicina. Yo me resisto un poco a hablar de medicina porque era un poco diferente. Pero bueno, sí, el sentido era distinto. Ahorita lo vamos a ver por qué. Estas 145 compuestos se dividían en 23 tipos diferentes de compuestos. Por ejemplo, uno de los primeros que voy a mencionar aquí eran los aceites. Aceite de arrayán, este se usaba como antiséptico y anticatarral. El arrayán es un árbol, se sacaba de la corteza del árbol. Había uno bastante siniestro, por ejemplo, el aceite de lombrices, ¿no? Ese sí, yo me imagino que ese te curaba, pero del susto, ¿no? Porque cuando venía a darte la medicina, pues uno que decía, no, pues ya me curé, ya no me duele. Bastante siniestro. Bueno, luego seguían las aguas. Por cierto, agua de toronjil. El toronjil, no sé si ustedes sepan que es un arbusto muy famoso en el caso de Chilpancingo. Ahí existe la tradición que si tú tomas toronjil con semita, que es el pan de ahí de Chilpancingo, bueno, de Chilapa, Chilpancingo, pues ya no te vas de Chilpo. Y claro que no te vas. ¿Ya te vas? ¿Por qué? No, ahí te quedas, ahí te casas y ahí te quedas. ¿Por qué? Y es lógico pensar en esto. Es decir, si tú estás en el ritual de tomar toronjil con semita, en el caso de la tarde, de la merienda de la tarde, pues ya estás incorporado digamos, a las costumbres locales y entonces te vas a quedar. Esa es la idea. Bueno, es una leyenda, ¿no? El agua de toronjil, se utilizaba como un calmante, un antiespasmódico cuando tenías tos. Usaban ese y un vomitivo, de repente, variando las dosis, lo utilizaban para provocar el vómito cuando había problemas intestinales. Luego serían los elixires, por ejemplo, uno llamado manteca de azar. Eso no pude descubrir cómo era, pero me imagino que el azar es la flor de los cítricos, ¿no? De los limones, de las naranjas, entonces harían manteca de eso, quién sabe cómo lo harían. Luego, el antimonio diaforético, que era un sudorífico, cuando querían provocar, imagínense antimonio, ¿no? Antimonio. O sea, es un metal, ¿no? O sea, hay algunas medicinas, ahorita vamos a ver eso. Entonces, cuando querían provocar el sudor, utilizaban esto. Seguían los emplastos. Bueno, hay uno bastante siniestro, un emplasto de ranas con mercurio. Pues yo tampoco me imagino cómo
¿Qué hacían con esto? Machacaban las ranas y cómo el mercurio es tóxico, bueno, ¿no? altamente tóxico, sin embargo lo utilizaban, ¿no? Por eso se dejó de vender en los termómetros, ¿no? Creo que sí. El empasto, a uno que llamaban empasto estomaticón, que se hacía para con plantas aromáticas para enfermos del estómago, para curar enfermedades del estómago, no dice cuáles. Luego serían los jarabes y mieles. Los jarabes por ejemplo, de limones, que bueno, ese era el antiescorbútico por excelencia, ¿no? Limones. Usaban el láudano también, que era un compuesto de vino con opio, o sea, ese lo usaban como adormidera, inclusive hubo algunos intentos de usarlo como anestesia en el caso de operaciones quirúrgicas. No funcionaba muy bien porque se les pasaba un poco la mano con el opio y pues era peor el remedio que la enfermedad, porque ahí se quedaba. No era extraño que pasara eso. Entonces tenemos este tipo de... Una nota ahí, más Marcelo. Sí. Sobre los limones, yo recuerdo que en España les dicen diferente a las limas y a los limones, están invertidos los nombres. ¿Ah, sí? Sí, o sea, el limón, como está según grande, pues es la lima. Y la lima aquí es el limón. Bueno, a esto me recuerda Jean Baudrillard, el dibujante, espléndido dibujante francés, habla como en su tratado sobre los navíos de 74 cañones, que es completísimo, un trabajo impresionante de 4 tomos. Él habla de las limas de Sicilia. Yo me imagino que deben ser los limones, a lo que nosotros entendemos como limones. Sí. Sí. Y dice que esto es un antiescorbútico y para curar el escorbuto. Entonces ahí viene la nota que es correcta. Bueno, teníamos zumos, conservas y pulpas. La pulpa de tamarindo, por cierto, que se usaba como laxante, un laxante ligero. Una conserva de rosas que se usaba también como antiescorbútico, o sea, también sacaban de los pétalos de rosas, ¿no? Los maceraban y hacían este tipo de cosas. Los ungüentos de zumo de calabaza, lo utilizaban para cerrar heridas, era un cicatrizante. Luego venían los vinos y vinagres, utilizaban algo que llamaban el vinagre rosado, para diferentes, sobre todo para cuestiones de asepsia. Seguramente era vino rosado. Sí, vinagre añejado. de vino, sí, exactamente. Extractos de ruibarbo, esto era purgante. El ruibarbo es una hierba que se utilizó profusamente en toda la medicina, la herbolaria de la época colonial. Esta provenía de África y se utilizaba en diferentes, como diríamos ahora, en diferentes presentaciones, ¿no? En este caso lo usaban como purgante. También había píldoras, una masa de píldoras que era contra los parásitos del intestino, las lombrices, todo ese tipo de cosas. Gomas, sangre de drago, que era un astringente. Esto tiene que ver aquí con Acapulco, porque el mismo Gemelli Carreri habla de la sangre de drago. Dice que es un árbol, el árbol dragón, que es un árbol que tiene, digamos, una corteza muy débil, y entonces nada más le pegas con un golpe, con un cuchillo, le haces un tajo y sale la savia, que es roja. Ya no existe, ¿o sí? Como la sangre del dragón, por eso es sangre de dragón. Este árbol, no solo en México, una variedad de existió también. Primero lo descubrieron en las Canarias, en las Islas Canarias. Hay un tal... ¿Pero en Acapulco hay todavía? Si hay todavía, no lo sé, eso sí no lo sé. Cuando nosotros quisimos investigar esto no se pudo, pero eso es otra historia. Ya luego les cuento eso porque... Chance hay que ir al jardín botánico, ¿no? Tal vez ahí tengan... Sí. Entonces, este astringente, la sangre de drago, sí, de Acapulco, polvos de tipo expectorante, el polvo de ipecuana, esto era una planta asiática, expectorante, tóxico, sales de Saturno, por ejemplo, esto se llamaba, le decían al acetato de plomo. Sales de Saturno. Sales de Saturno. Y el cremor tártaro, que lo usaban como purgante. El cremor tártaro era lo que quedaba en las barricas de vino, el asiento de las barricas, como en el caso del vino, ya ves que queda el asiento en la botella, bueno, en la barrica. Entonces raspaban eso y con eso hacían el cremor tártaro y lo utilizaban como purgante. El problema era que esto es altamente venenoso, entonces si se les pasaba la dosis, pues acababan con todo. ¿Y lo de Saturno por qué? Me imagino por la naturaleza ¿cómo se dice? Saturnal, es decir, del infierno, del fondo, ¿no? O sea,
porque hay que recordar que Saturno era el... A los poetas les decían saturninos, ¿no? Sí. Pero por la melancolía y también por la responsabilidad, ¿no? Se supone, al menos en cierta variante, ¿no?, de la astrología, Saturno es el planeta de la responsabilidad. Yo creo que esto tiene que ver con Sí. la naturaleza de la materia, que era una materia en cierto modo infernal, porque si se te pasaba la mano se morían todos. Yo pienso que tiene que ver por eso. Bueno, bálsamos, el bálsamo de guayaba, antiinflamatorio contra las mucosas. Bueno, hay más aquí, semillas y frutas, hojas, por ejemplo, de culantrillo, como lo usaban como purgante, la salvia, también el aloe, bueno, decían aloe, por ejemplo, al maguey de México, ese también se incorpora. En fin, esto es, hacia grandes rasgos, cómo se surtía la botica de un barco, en este caso de la ruta Acapulco-Manila en el siglo XVIII. Y son algunos, ¿no?, de los 140 compuestos. Sí, por supuesto, si no estaríamos Sí. aquí 3 horas. muchísimo tiempo. Aunque viene el detalle, ¿no? Yo presenté un trabajo sobre este asunto en un congreso, en un coloquio que se hizo en Veracruz. Ahí hablé sobre, me encargamos plantas africanas en las boticas del Galeón de Manila, o sea, plantas de origen africano que aquí aparecen. Pero bueno, ahora es otro tema. Bien. Hay otra, el siguiente apartado, este tiene que ver, bueno, aquí lo van a ver ustedes en imágenes posteriormente, que se refiere a los instrumentos de los médicos, de los cirujanos. Hay que señalar que en el caso del siglo XVI, pues no había médicos en los barcos. Y en algunos casos era necesario curar una herida o abrir una herida porque había una bala, en fin, había que amputar, por ejemplo, un miembro. Lo hacían los barberos. Es decir, ¿por qué los barberos? Porque eran los únicos que sabían manejar navajas. Entonces, los barberos eran los encargados de esto, no había médicos. La unión, sí, entre medicina y cirugía aparece en España hasta 1791, hasta finales del siglo XVIII. Mientras tanto, es más, los médicos veían despectivamente a los cirujanos, porque decían que esos no, pues eran carniceros, que esos no tenían estudios. Entonces los despreciaban, los veían así, les hacían menos. Y aparte la iglesia, creo, ¿no?, que veía mal abrir cuerpos. Pero claro. Todo era sacrilegio. Eso sí, eso no se podía. Entonces, bueno, tenemos, en cuanto a los instrumentos, bueno, hay que señalar que, vistos desde nuestra perspectiva del día de hoy, bueno, algunos son bastante siniestros, ¿no? Por ejemplo, las sierras para cortar huesos, para amputar, pues no son nada agradables. Tenían, hacían trepanaciones de cráneo. Tenían un taladro, así de eso, como taladro de mano, no eléctrico, ¿no? Como era un taladro así, con diferentes brocas para diferentes cortes del cráneo para hacer trepanaciones. Hay que tener en cuenta, bueno, esto de las trepanaciones no es solo cuestión europea, ¿no? Porque Gregorio López, el ilustre varón Gregorio López, que fue un médico español que estuvo aquí en México en el siglo XVI, menciona, sorprendido, de que en la medicina mexica prehispánica pues hacían trepanaciones, ¿no? Entonces eso fue un asombro para los en esta europeos. película, la de Capitán de Mar y Guerra, Claro. creo que hacen una. Claro, sí, claro. Y hasta le ponen una moneda Para tapar el tapar agujero, sí. Esa película, yo siempre he dicho, es muy buena la recreación histórica. Es muy buena. La historia, bueno, es sencilla, pero por ejemplo, los mapas que aparecen ahí de las Galápagos son copias del 18, por cierto. Bueno, entonces hablamos de cuáles eran estos instrumentos. Bueno, las sierras, navajas para hacer incisiones, navajas para hacer cortes, diferentes tipos de navajas, no era solo una sola. Estamos hablando del siglo XVIII. Pinzas para extraer, por ejemplo, unas pinzas que eran largas y que tenían en la punta una especie de cavidad. ¿Hay una imagen ahí? Sí, hay imágenes, ahí las van a ver, para agarrar proyectiles que estaban incrustados en la carne, entonces con eso las agarraban y las sacaban. ¿Qué más utilizaban? Bueno, el famoso palo anestésico, ¿no? Porque no había anestesia y entonces pues le daban a morder un palo para que aguantaran. En otros casos les daban ron para que perdieran ahí el sentido y así podían operarlos. Entonces, en cuanto a esto, vamos a remitirnos a las imágenes.
tenemos imágenes del álbum del Marqués de la Victoria, es un famoso, muy destacado constructor naval español del siglo XVIII, Juan José Navarro, Marqués de la Victoria, y del mismo Jean Baudriot, de este magnífico dibujante, investigador de la arquitectura, podríamos llamar colonial, la arquitectura naval colonial, sobre todo francesa, porque él era de origen francés. Entonces, bueno, hay un punto que yo quiero abordar también aquí, en cuanto a ¿cómo le diré? Las instalaciones en los barcos para atender a los enfermos, que aparecen prácticamente en el siglo XVIII, las enfermerías. Esto estaba normalmente en un barco como por ejemplo esta fragata que tenemos aquí, que es del siglo XVIII, estaba en la parte de atrás, en la cubierta del alcázar, bajo la cubierta del alcázar, entre los camarotes de los oficiales. El espacio que quedaba en el medio se usaba como enfermería, una parte como enfermería y la otra parte como cocina, pero para los oficiales, que le decían inclusive repostería, pero no era un lugar para hacer pasteles, no, era la cocina. Ahí es donde hacen, ahí en esta misma película de Capitán de Mar y Guerra, es donde hacen el pastel con la forma de las Islas Galápagos, ¿no? Ahí lo hacían. Entonces, ese era el espacio. ¿Sobre qué trabajaban? Bueno, las mesas de operación no existían como las conocemos ahora. Lo hacían sobre baúles, sobre lo que tuvieran, ¿no? Son clásicas esas imágenes que ante un ataque tiraban todo lo que había en una mesa para despejar el lugar para que llegaran los heridos. Inclusive, y esto es... que en Capitán de Mar y Guerra, el médico, bueno, el que está atendiendo, manda a traer tierra. Arena, para no resbalarse con la sangre. O sea, es una imagen bastante truculenta, pero bueno, así era el asunto, ¿no? Eso en cuanto a los barcos, o sea, las instalaciones eran sumamente precarias. Ya después fueron mejorando. Hay que tener en cuenta de que, bueno, los barcos de línea del siglo XVIII, estamos hablando de barcos de un 74 cañones con 700 hombres de tripulación. 120 cañones, 140 cañones, eran más de 1000 hombres de tripulación. Entonces, es decir, con barcos que van creciendo, pues tienen que ir mejorando las instalaciones, entre ellas la enfermería y toda esta situación de la salud, ¿no? Lo mismo, mantener la higiene de los barcos, fumigar frecuentemente, abrir las escotillas para que se ventilara, porque de repente el agua de la sentina, que se acumulaba en la sentina, pues olía horrible. Entonces eso había que, y eso según ellos era vehículo para miasmas, ¿no? Le llamaban miasmas para infecciones y todo ese tipo de cosas, ¿no? Eso, bueno, y en cuanto a los hospitales, nada más voy a hablar de uno, que fue el Hospital de San Hipólito, aquí en Acapulco. Ese hospital recibió inclusive comentarios elogiosos de Alejandro Malaspina. ¿Por dónde estaba? Estaba a un lado de la iglesia, de la catedral, del Zócalo. ¿Aquí? Sí. Vale. Aquí en el Zócalo de... Ya no se puede ver, ¿no? Ninguna... No, ya se perdió. Eso se perdió. Ni la traza tampoco. Hasta donde yo tengo entendido, no. Le voy a preguntar a Manuel Russo a ver si lo podemos localizar, pero no, está difícil. Bueno, este hospital era muy bueno, o sea, a tal punto que Alejandro Malaspina, cuando estuvo aquí en su viaje, Alejandro Malaspina en su viaje por el Pacífico, que duró 5 años. La expedición científica. La expedición Malaspina, magnífica. Muy relevante. Entonces él habla muy bien del hospital. Y yo me he encontrado, por ejemplo, en el ramo de hospitales del Archivo General de la Nación, una y otra vez solicitudes, pedidos del Hospital de San Hipólito a la Real Audiencia de México, en fin, a las autoridades, que les surtieran de medicamentos. Inclusive hay una en el cual hay una solicitud de petates para acostar a los enfermos porque no tenían de otra manera de hacerlo. Pero fue muy eficaz este hospital. Ahí van a dar, dice Gemel Carreri, que ahí cuando llegaban los enfermos que venían de Filipinas, enfermos de escorbuto, y que se sabía que eran de escorbuto porque los dientes le bailaban como teclas de piano, dice él. Y entonces los llevaban ahí y ahí se componían. Vaya, no morían, los dientes ya no los reponían, ¿no? Pero se quedaban sin dientes, pero por lo menos seguían vivos, ¿no? Entonces este es un hospital realmente muy trascendente. Malaspina habla de que es el mejor hospital de toda la costa occidental de América. Estamos hablando desde Alaska hasta Tierra del Fuego. O sea, un gran lugar. Vamos a hablar de esto posteriormente porque, bueno, hay que mencionar esto.
sobre todo la cuestión de la cura y las enfermedades, no solo de los marinos, sino también de la misma gente de Acapulco. Esto es un tema bien interesante, que lo vamos a tratar en otro programa. Bien, bueno, finalmente, no sé cómo andamos de tiempo. Bien, si quiere, solamente pues que agregue ese tema, ¿no? La cura. Sí, esto en cuanto a los hospitales. Quiero mencionar algunas notas sobre el caso del escorbuto. Bueno, quien aparentemente es quien encuentra la cura es un inglés, James Lind, que según en 1747 obtiene la cura para el escorbuto precisamente con jugo de limón, jugo de lima, la famosa lima de Sicilia. Sin embargo, se llegó a curar el escorbuto por otros medios y en otras latitudes. Hay un dato bien interesante. Miren, se habla, ahorita no recuerdo exactamente la fuente, pero se habla de que los colonos ingleses que llegaron a América del Norte, la famosa 13 colonias de lo que hoy son los Estados Unidos, llegaron enfermos de escorbuto. Y resulta que hay un relato que dice que los indios de ahí, cuando vieron eso, les ofrecieron un té de hojas de pino y se curaron. O sea, ahí aparecía la vitamina C. Pero ¿qué pasó? Eso fue en el siglo XVII. Pero eso no prosperó. ¿Por qué razón? Porque en esa época no podían relacionar la cura con la enfermedad. Es decir, era cuestión religiosa. Si te enfermabas, era designio de la providencia. Y si te curabas, igual. También. Lo mismo. Entonces no pudieron hacer esta relación entre enfermedad y la cura, o sea, este té de agujas de pino, y las cosas siguieron así, adelante. Entonces hubo diferentes personas que encontraron este tipo de, yo no puedo decir de cura, sino de paliativos, casi inclusive en muchos casos por casualidad. Mientras que Lind, bueno, se lleva el crédito, pero lo cierto es que no es exactamente así, es decir, el que logra esta cura, ¿no? Por cierto, el escorbuto, la palabra escorbuto en inglés scurvy, viene del danés, aquí viene, sí, viene del danés y del holandés. Yo no sé exactamente cómo se pronuncia, pero eso suena algo así como skorbek en danés y skorbet en holandés. Bueno, flamenco en aquella época, no era holandés. Se le decía también calentura pútrida al escorbuto, calentura amarilla, los ingleses le decían calentura amarilla por el color que adquiría la piel cuando se enfermaban de escorbuto. Aparte de las llagas se ponían amarillos, color amarillo. Decía yo, bueno, los españoles, vómito negro, lo conocieron como, le decían vómito negro, en fin, diferentes. Está como los árboles, ¿no? Los nombres coloquiales de las plantas, ¿no? En diferentes regiones tenemos diferentes variedades y diferentes nombres. Entonces, pues yo iría ya cerrando con esto. No, es un tema fascinante, la herbolaria. Sí, de hecho, daría para todo un video. Sí, había una compañera de la universidad que trabajaba este tema. Sí. Pero ya no estoy seguro si lo desarrolló o no. Hay un espléndido trabajo. Cuando hice el trabajo para Veracruz, yo me encontré con un códice que es una belleza, el Códice de la Cruz Badiano, que es un códice precisamente que trata de la herbolaria prehispánica. Tiene unos dibujos magníficos. ¿Quiere agregar algo más, Marcelo? Pues no, creo que no. No sé si tú tuvieras alguna en realidad me pareció bastante completo y pues el propósito era mostrar un poco el contexto de los conceptos, exacto, cómo se entendía, ¿no?, la enfermedad y la cura, qué se podía curar, ¿no?, y que no. Quizá lo único que faltó hablar fue de las fracturas, no, los cortes. Sí, bueno, sí, en eso tienes razón. Es decir, las fracturas, las heridas, pues era complicado. Normalmente ahí la solución era amputar, porque era, o sea, el entablillado y eso, en algunos casos funcionaba, pero no siempre funcionaba. Porque hay que recordar, no había antibióticos. Entonces las heridas pues rápidamente se infectaban, sobrevenía la gangrena, y entonces tenían que recurrir al método inglés. ¿Cuál era ese? Cortar por lo sano. Es decir, se te empieza la herida, se te empieza a gangrenar y tienes que cortar por la parte sana antes que te suba al cuerpo, y ahí sí ya no hay reversa, ahí ya te mueres. Entonces ese dicho de cortar por lo sano viene de ahí.
Había maneras bastante terribles de, por ejemplo, para cerrar una amputación, no había sutura. Lo único que había era la cauterización, o sea, quemar la herida. Y en ocasiones lo que hacían era, por ejemplo, el muñón, un brazo, una pierna, etcétera, lo metían en una cubeta con chapopote derretido, ardiendo. O sea, eso era una cosa que en muchas ocasiones, pues, tronaban, o sea, le reventaba el corazón. Daba un ataque cardíaco. Sí. Eso lo descubrieron los ingleses. No hace mucho, con estos estudios que hay ahora, con los estudios de ADN, ¿no?, que han hecho, y sí descubrieron que en algunos restos eran muertes por infarto, porque no aguantaban ese dolor tremendo. Imagínense, la carne viva en chapopote. Mejor ya no sigo con esto. Sí, no, era otro mundo. La cosa muy el mejor ejemplo quizá, bueno, tomando una referencia de una película, en Volver al Futuro, cuando el doctor se va a... Ya ni me acuerdo bien qué año del Medio Oeste, y dice, lo único que extraño son las aspirinas. Sí, claro. Porque no podía. No había nada de eso. Pero bueno. Bueno, entonces, así un poco. Entonces, hemos abordado aquí la cuestión, es decir, el contexto, ¿no? O sea, salud y enfermedad en aquellos tiempos y ahora. Luego, la herbolaria. Hablamos también aquí un poquito de los instrumentos de los médicos. Entonces, creemos que esto fue como para dar una idea inicial de cómo eran las prácticas de la medicina en los barcos en la época colonial. Sí, y esta parte del museo, pues está la fragata, ¿no? Sí. Bueno, eso ya cuando hagamos el programa. Eso lo hicimos aquí. Bueno, se hizo aquí. Sí, claro. No lo habíamos mostrado, por eso lo digo. Sí, no lo habíamos mostrado. Tenemos que hacer un programa sobre ella. Sí. Porque es nuestro buque insignia ahorita, ¿no? Entonces sí, y se puede, para verla por dentro y todo eso, vamos a hacer un programa sobre esto, la vamos a presentar. Pero bueno, creo que y aquí está la enfermería, es decir, todo se va a ver. Entonces, a grandes rasgos, creo que por ahí lo vamos concluyendo. Y pues nada, ya vamos a la mitad de la temporada. Sí, ya casi acabamos. Bueno, casi, ¿no? En diciembre. Van a aparecer por aquí las redes sociales, Facebook, YouTube e Instagram. No, les agradecemos que se unan y se suscriban. Todo eso va a continuar. Y la próxima semana, si no me equivoco, ahora sí ya sale el video con el director del Fuerte de San Diego. Sí, claro. Sí. Ya lo habíamos grabado, pero pasó muchas cosas y todo, pero... Sobre todo recuerda que sobrevino esta cuestión del hundimiento de la Mari Galante allá en Vallarta, y pusimos el programa de Vital Alzar, sobre Vital Alzar. Y también estamos esperando a que acabe ya la temporada de huracanes, ¿no? En octubre, a ver si ya nos libramos de Otis de nuevo. Ay, sí. Sí, y pues nada. Entonces nos vemos la próxima semana. Pues Alfonso, yo lo único que me queda es despedirme, agradecerle a nuestros compañeros, otra vez a Roberto, a Edgar, a Víctor, a ti, Alfonso, que estamos aquí una vez más, a toda la tripulación. Ya quedamos que vamos a hacer un programa con ustedes, pero de este lado, y nosotros vamos a ir para allá. Muy bien, entonces, muchísimas gracias, hasta la próxima, ha sido un gusto estar aquí con ustedes. Gracias.